Las obras de fe. Este es el mensaje de Santiago, que nosotros no podemos enfrentar la adversidad con nuestra propia habilidad. Nosotros nunca encontraremos la fortaleza de confiar sin la fe, porque no somos capaces de enfrentar las pruebas y a la misma vez mantener nuestros ojos en el Rey mientras categorizamos esas pruebas como gozo. La fe separada de las obras nunca puede sostenerse. Cada día y en toda situación debemos proclamar esta verdad, pues es la fe la que nos lleva a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Es la fe la que nos guía a la verdadera religión y no un sustituto vacío. Es pues la fe que causa en nosotros un deseo de adorar a nuestro Dios por toda la eternidad. Este es el mensaje de Santiago, las obras de la fe. Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en este día. Tremendo domingo, Día de los Padres. Felicidades a todos los padres. Y continuamos orando por cada uno de ustedes mientras todavía estamos casi saliendo de esta situación que nos encontramos, pero Dios es bueno, Él nos ha protegido, nos provee y Él hace maravillas en nuestras vidas. Es una promesa de Él. Y Él seguirá cuidándonos a nosotros. Y te damos gracias porque hoy continuamos con esta serie Fe, Obras. Y pues sabemos que nuestra fe son probadas. El Señor a veces nos las prueba y nosotros pues tenemos que echar hacia adelante. Una vez más, bienvenido al estudio de este libro de Santiago para continuar creciendo. Y yo creo con todo mi corazón que la fe trabaja. Trabaja cuando tú pones toda tu esperanza, tu confianza y devoción en la persona correcta. La fe trabaja. Es la vida que tú fuiste diseñado para vivir. Y no es fácil, sabemos que en ciertas ocasiones es un poquito difícil, pero trabaja. Y nosotros pues poniendo a Jesús, poniendo tu fe en Jesús, en lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él está haciendo hoy día en nosotros, esa fe puesta en Jesús trabaja porque sabemos que Él es fiel, Él es bueno, misericordioso, no nos abandona y Él continúa haciendo una transformación en nuestras vidas y eso es lo que queremos. Y para estar poniendo tu fe en lo que tú haces no es bueno. Porque sabemos que nosotros tenemos que poner la fe solamente en lo que Él ya ha hecho por nosotros y continúa haciendo diariamente, minuto a minuto. Esto y en esto solamente es donde la fe podemos ver que ella trabaja. Pero esta relación que tú vas a crear con Él para que pueda trabajar va a tomar un poquito de tiempo en lo que se desarrolla a que nosotros estemos bien cerca de Él. Y Santiago, como su hermano pequeño, sabía esto, que necesitamos depender de Jesús. Necesitamos crecer en fe. Necesitamos depender de Él y poner todo en sus manos. Y resonando sobre las enseñanzas que Jesús hizo dentro del Nuevo Testamento, todas las cosas que Él hizo, las sanidades, milagros, provisión. Él atraía a mucha gente. ¿Por qué? Porque Él era verdadero y Él hacía todas las cosas para impactar a ese pueblo de Israel. Jesús, mas sin embargo, Jesús fue mencionado nada más que 2 veces en el libro de Santiago. Pero esta carta es verdaderamente una aplicación de cómo el carácter de Cristo luce, en el cual nosotros estamos buscando ese mismo carácter, lucir así como Cristo caminó, habló y hizo todas las cosas. Hagamos una comparación, particularmente con el Sermón del Monte, cuando Él le estaba diciendo al pueblo todas las cosas que le iban a hacer de gran beneficio a ellos, especialmente en cuanto a la fe. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 7, 24, versículo 24 al 27, que nos dice de esta manera: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica,
será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Pero él continuó hablando y él continuó diciendo esto: todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Automáticamente aquí vemos que la preocupación más grande de Santiago a través de esta carta es que a veces tú crees que tú sabes cómo la fe trabaja. Por lo tanto, nosotros venimos y a veces actuamos con nuestros propios conocimientos. Tú actúas con tu propio conocimiento y en realidad estás aplicando una sabiduría que es falsa para tu vida. Tú crees que estás construyendo tu vida en la roca, mas sin embargo la estás construyendo en la arena. Y eso es el por el cual Santiago está escribiendo esta carta, o escribió esta carta para que nosotros, para llamarnos la atención y levantarnos, despertarnos, para que nosotros podamos construir la casa, nuestro estilo de vida, la vida bajo la roca, ahí encima de las guías y el amor y la misericordia de Cristo Jesús. Santiago en el capítulo 1, versículos 16 al 18 dice: amados hermanos míos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En Él, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Estamos hablando de que todo es basado por Dios. Él nos eligió. Él fue el que nos ejercitó esa voluntad de Él de poder llegarse a nosotros. Y la semana pasada pues estuvimos hablando de que hablamos de la prueba de la fe. Y dijimos que vamos a ser probados en pruebas, pero también cómo nosotros respondemos a las tentaciones. Sabemos que las vamos a tener ambas. Tenemos que estar alertos y no engañarnos nosotros mismos y buscar cómo nosotros podemos vencer esas obras, esas pruebas que nosotros vamos a pasar y esas tentaciones que nosotros nos vamos a enfrentar en nuestra vida diaria. Hoy hablaremos de cómo responder a la verdad de la palabra de verdad. Hoy vamos a asegurarnos de poder entender cómo la fe trabaja, porque sabemos que tenemos que edificarnos, tenemos que creer, tenemos que acercarnos, tenemos que meditar, tenemos que hacer todo lo que sea necesario para nosotros poder crecer en esa fe y verla trabajar. Hoy entenderemos que Dios es bueno y que nosotros no. Él nunca cambia, mientras que nosotros estamos hoy en una manera y mañana somos de otra manera y nosotros cambiamos a menudo. Él es fiel, nosotros a veces somos desleales, no somos fieles a Él. Pero, más sin embargo, Dios es amor. Él nos cuida, Él nos protege. Así que es por su propia voluntad, no la nuestra voluntad, que Él nos escoge. Él nos rescata, nos redime. Su deseo es que la verdad de su palabra haga una transformación en nuestras vidas. De tal manera que cuando la gente nos vea nuestra transformación, digan: oh, espérate un momentito, yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero esa transformación. Así que, si pongamos esto por ejemplo, si el cielo es el vecindario que nosotros creemos que todo el mundo quiere vivir algún día, entonces la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, se supone que sea la casa modelo. Entonces nosotros lo que hacemos es que buscamos cuál es nuestra identidad. Nuestra identidad en realidad es Cristo. Cristo vive en nosotros, Cristo nos redimió, Él nos salvó y Él está haciendo una transformación en nuestra vida. Tu identidad determina
tu actividad, todas las cosas que tú haces, cómo tú caminas, cómo tú hablas, cómo tú reacciones a cualquier tipo de situación. Para más decirte, escucha esto que es muy importante, dice, tu identidad debe estar establecida en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Él es en su amor. Antes que Dios te diga lo que tienes que hacer, Él siempre te recuerda quién tú eres. No hagamos cosas para obtener el amor de Dios. No, por medio de obras tú no vas a conseguir eso. Mas sin embargo, Él nos dice que nosotros hacemos cosas porque tenemos su amor aquí en nuestros corazones. Santiago, si continuamos en el capítulo 1, el versículo 19 al 21 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. 3 puntos muy importantes. Él dice que nosotros debemos estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarnos. Continúa el versículo 20, dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Y sabemos que esto es cierto porque la maldad abunda en todo lugar. Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No. Una pregunta, ¿cuántas relaciones se hubieran salvado si hubiéramos hecho esto? Ser rápidos, listos, estar listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarnos. Hubiéramos resuelto muchas cosas. Y por eso es que Dios, nosotros sabemos que Jesús está listo para ayudarnos a nosotros cambiar y poder ejercer esto que Él está pidiendo. Sí, vamos a discutir cinco tipos de personas que discutiremos en esta palabra que acabamos de leer, porque a veces, y pudiera que no, es cierto, a por lo menos una de ellas, de esas 5, te va a traer la convicción. Y si no es una, a lo mejor es más de una, a lo mejor son todas. Pero yo sé que alguna de ellas va a tocarnos y nosotros vamos a tener que tomar decisiones. So, vamos a hablar de 5 puntos de personas que fallarán el tiro al blanco. No van a poder dar a ese punto, no van a poder llegar a ese lugar donde ellos quieren llegar. Porque lo que hacemos es que si no hacemos lo que acabamos de leer, vamos a tener identidades falsas. Y eso es lo que nosotros no somos. Eso no es lo que tú eres. Entonces, cada una de estas identidades que Santiago habla en lo que acabamos de leer, tienen algo poderoso que nosotros tenemos que tomar en consideración. Por ejemplo, la número 1, el que mucho habla. En el versículo 19, él dice que nosotros debemos ser lentos para hablar. Bueno, muchos temas en cuanto a esto en Proverbios, porque en Proverbios 10, versículo 19 dice, el que mucho habla, rápidamente, mucho yerra. Pero el prudente refrena sus labios. Queriendo decir, si tú estás en una conversación con alguien, en una discusión, o están exponiéndote un punto a ti, no sea de este tipo de persona de que mientras la otra persona está hablando ya tú estás preparando cómo defenderte, qué es lo que vas a decir para atrás. Y entonces pasas a escuchar, pero pasas a oír, pero no escuchas. En el cual nosotros tenemos que esperar a que la otra persona exponga su punto y entonces nosotros tomar una decisión que es lo que vamos a hacer. Sí, oye, esas personas que oyen solamente no están escuchando. Ellos están preparándose mientras la otra persona está hablando lo que ellos van a hacer, cómo se van a defender. Sí, pero el temperamento de ira continúa y nosotros tenemos que estar dispuestos a no caer en ira mientras la otra persona está hablando. Nosotros necesitamos escuchar para analizar lo que se nos está diciendo. ¿Y qué pasa? Que tenemos que estar listos para escuchar. Necesitamos hacer esto. Por eso es que estamos hablando del mal oyente, que es el número 2. ¿Por qué el mal oyente? Porque en realidad no sabe escuchar, no sabe esperar que la otra persona diga lo que tiene que decir. Entonces Dios en esta palabra nos dice que seamos listos para escuchar. Estamos listos, preparados. Ok, yo voy a escuchar. El oyente es el que oye y esta persona que yo estoy hablando es el que oye pero no escucha. El que oye solamente busca la respuesta que va a decir.
El que escucha analiza todo lo que se le está diciendo. Y esto me lleva al punto número 3 o al personaje número 3 que dice, este fusible corto. Fusible corto, ¿qué quiere decir? Pues que se aira rápidamente. Entonces, él nos está diciendo en el versículo 19, continuamos hablando de él, que nosotros seamos lentos para la ira. La ira no es un pecado, pero el temperamento de ira continua, que siempre está ahí, sí lo es. Pero nosotros sabemos que Dios es lento para enojarse. Dios tiene un fusible, pero la diferencia es que el fusible de Dios es largo. Le toma mucho tiempo él salir de quicios y ofenderse y caer en ira. La ira es justificada a veces por cuando uno lo hace. En el ejemplo de Dios o de Jesús, Él se salió. Y una de las pruebas que está escrita en la palabra es cuando Él destruyó todo lo que estaba en el templo. ¿Por qué? Porque lo estaban usando de la manera incorrecta. Jesús vino, y sabemos que Jesús había ido allí anteriormente, pero esta vez Él le salió la ira y empezó a actuar, a tumbar las mesas, a sacar toda la gente que estaba allí, porque estaban haciendo lo correcto. Él se airó con justificación, pues el templo de Dios lo había asignado, Dios lo había asignado ese lugar como una casa de oración para todas las naciones. ¿Para qué? Para que fueran allí y buscaran su presencia, buscaran la solución a sus problemas. Mas sin embargo, ellos lo habían convertido en un lugar de negocios. Y yo me imagino que si yo iba con una palomita, que eso era lo que se requería para sacrificarlo para mis pecados, pues a lo mejor ellos me paraban y no me permitían esa palomita porque ellos decían que estaba impura, y entonces ellos querían que yo le comprara la de ellos para ellos poder tener los beneficios que ellos estaban buscando. Allí ellos vendían los animales que las personas necesitaban para los sacrificios. Jesús habló fuertemente, apropiadamente, con pasión, con ira, pero con la verdad. Él habló lo que era correcto. Él estaba defendiendo la casa de su padre, que había sido casa designada para casa de oración, para que todas las naciones fueran y buscaran su presencia. La ira del hombre no es buena. Cuando la ira del hombre ha resuelto algún problema? Casi nunca. Yo no creo que ninguna vez, pero vamos a decir casi que nunca. ¿Cuándo tu ira ha resuelto algún problema en tu vida? Esas son preguntas que nosotros tenemos que hacer. Algunos de ustedes a lo mejor están esclavizados en la ira, en que siempre viene la ira, no saben tener una conversación, siempre están preparados para formar una discusión y no resolver las situaciones. Entonces, nosotros sabemos que en realidad eso no es quien tú eres. Eso es un hábito que hemos adquirido a través de la vida, a través de situaciones. Y eso nos lleva al número 4, a este personaje número 4 que dice que es el comprometido. ¿Por qué un comprometido? Pues porque en el versículo 21 dice, despójense de toda inmundicia y de toda la maldad que tanto abunda. Estos son el tipo de personas que son creyentes, pero el mundo los atrae. Esta inmundicia y maldad está en todos lados. Ahí el pastor Santiago, él sabe y él quería que tú cambiaras. Él no estaba, supongamos que hoy día si él estuviera aquí, a lo mejor él no estuviera de acuerdo de cómo tú usas en algunas veces tus teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque a veces a lo mejor estamos usándolo para mandar mensajes que no deben de mandarse. A lo mejor tú recibes mensajes, lo usamos para cosas que no son indebidas, no como para un cristiano. Lo usamos y por eso es que él dice que nosotros tenemos que desalojarnos de la inmundicia, de lo malo que está sucediendo en el mundo. A lo mejor tú tienes hábitos de ver películas que en realidad para una persona cristiana no debieras de estar viendo porque tiene ciertas escenas o tiene ciertas palabras que en realidad no debieran de entrar por tus oídos o salir por tus labios. O a lo mejor, o el tipo de música que tú estás escuchando, sí, tiene buena música, pero el mensaje es erróneo. El mensaje no dice algo bueno que te edifique y que te ayude a crecer en los caminos del Señor. Pues entonces, ¿qué tienes que hacer? No debes de comprometerte. Debes de tomar una decisión de hacer lo que es correcto, lo que le trae honra y honor a Él. Sabe que uno de los juicios más grandes, el juicio número 1 en contra de los cristianos, es que ellos dicen que nosotros somos hipócritas. ¿Por qué?
¿Ves? Porque hablamos mucho, pero no los caminamos. No tenemos conocimiento de la palabra, pero no la ponemos por obra. Escuchamos y no la hacemos. No las aprendemos y no las hacemos, no las ponemos por obra. Entonces, no escuches esto que yo te estoy hablando como una exhortación, sino escúchala como una invitación a que tú tomes una decisión de que yo voy a hacer ciertas cosas que en verdad demuestren mi carácter, demuestren lo que yo clamo que soy, un cristiano, y que le dé honra y honor a Jesús, al Señor. Deja de dividir tu vida, de vivirla diciendo una cosa y haciendo otra. Entrega tu vida para que Él pueda entonces santificarla y hacer una transformación en tu vida. Y esto me lleva al tipo de persona número 5, que es el que lo sabe todo. Y sabemos que hay muchos por ahí que se creen que lo saben todo. Pero más sin embargo, en el versículo 21, la palabra nos dice que seamos humildes, que humildemente aceptemos la palabra de verdad. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿estoy dispuesto a recibir enseñanza, a que se me corrija, a que se me discipline, a que me confronten y me digan, no, tú estás haciendo esto incorrecto, o tienes que tomar una decisión de echarle eso hacia el lado porque no estás dando un buen testimonio? Y así nosotros podemos entonces echar hacia adelante. Estoy dispuesto a que se me enseñe. Porque a veces cuando nosotros creemos que lo sabemos todo, lo que hace es que nuestro orgullo, nos ponemos orgullosos, nos convertimos orgullosos, sale para afuera y entonces no vamos a recibir ninguna bendición. Es porque Santiago, en el mismo capítulo 1, versículo 21, dice, por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Y sabemos que si está sembrada en nosotros, está sembrada aquí en nuestro corazón, pero también en nuestra mente y nos podemos acordar de ella. La cual esa palabra tiene poder para salvarte la vida. Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo hacemos que la fe trabaje? Bueno, obligatoriamente la única solución es aceptar el mensaje, el evangelio. Porque el verso 18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Por qué? Bueno, porque Él nos salvó. Y no solamente que Él nos salvó, sino que Él continúa salvándonos día a día. Él sigue removiendo imperfecciones, Él sigue bregando en nosotros. ¿Por qué Él hace esto? Porque esa palabra ya está plantada en ti, en tu corazón. Él te ha dado un nuevo corazón y la ley está inscrita en ese mismo corazón. Si nosotros no, esto no solamente es de hoy, esto no fue Santiago solamente. En Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 26 y 27, Él nos dice, en el Viejo Testamento, muchos años atrás, Él le dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Él te salvará de hablar rápidamente. Él hará que tú estés listo para escuchar. Él te va a ayudar para que puedas transformar tu problema de ira para sacarla, para que tengas paz y para que tengas control propio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que admitir que estamos estancados en ese lugar. En uno de esos 5, en una parte de lo que la palabra nos estaba diciendo que tenemos que hacer. En alguna de esas partes nosotros estamos estancados y necesitamos dejarle saber al Señor que necesitamos esa ayuda. Porque no podemos quedarnos en el mismo lugar. Tiene que haber una transformación. Primero tenemos que admitir la inmundicia. Si estamos haciendo lo incorrecto y estamos dejando que el mundo nos lleve, nos saque de camino, entonces tenemos que admitirlo y aceptar y saber que nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Y sabemos que tú, si no estás con Dios, pues tú no puedes agradar a Dios con las cosas que vas a hacer, que el mundo te está trayendo, que el mundo te está arrastrando para separarte de Dios. Dios te salvará si tú completamente te entregas. Mira lo que dice Santiago, el mismo capítulo 1, el versículo 22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra,
pues así se engañarán ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Tenemos que hacerla, tenemos que ejecutarla. Esa palabra que llega a nosotros, que se graba en nuestras mentes y en nuestros corazones, tenemos que ponerlos por obra. La mayoría de las personas escuchan la palabra. Pero si nos vamos al Viejo Testamento, miren cómo esto funcionaba en el Viejo Testamento. Las personas iban a un sitio que se llamaba sinagoga y había una persona que leía la palabra. Ellos solamente la escuchaban. Ellos no tenían Biblia en aquel tiempo. Ellos solamente, una persona la leía y ellos la escuchaban. Y entonces, ¿qué pasa? Que meditaban en ella, la llevaban a su casa, se las enseñaban a sus esposas, a su familia, a sus hijos, y mientras más ellos hablaban de esa palabra, de esa enseñanza, más se le grababa en su mente, porque Dios mismo nos ha dicho que tú no fuiste diseñado para simplemente conocer la palabra. Él y nosotros, tú, estás diseñado para demostrarla al mundo, que nosotros seamos separados, que nosotros seamos el modelo, la casa modelo, como dijimos anteriormente. Nosotros tenemos que ser diferentes. Ellos tienen que ver una transformación en nuestra vida para que ellos también puedan desearla. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo que nosotros tenemos. Una bicicleta. Todo el mundo sabe lo que es una bicicleta, todo el mundo corre bicicleta. Bueno, pues esas bicicletas tienen dos pedales. Un pedal en el izquierdo, uno en el derecho. Entonces, mientras tú te sientas en esa bicicleta y vas caminando dándole un pedal al otro, uno se ayuda al otro. Entonces, ¿qué pasa? Que las piernas tuyas no sufren tanto. No es como con un solo pedal, que todo se va a una pierna. Pues si acaso es que estás usando la izquierda de solamente aprender la palabra y no ejecutarla, es más o menos el mismo concepto. Necesitamos las dos piernas, necesitamos los dos pedales para que esa bicicleta camine y me lleve al lugar que yo quiero llegar y que Él quiere que yo llegue, pero entonces con las dos piernas ejercitadas de la misma manera. Aprendiste la palabra, la escuchaste, entonces la pusiste por obra. Y ambos trabajan uno al otro, ayudándose uno al otro. Y eso era lo que Santiago estaba dejándole saber a este pueblo cristiano. Él le estaba dejando saber de que nosotros no podemos ser solamente oidores, sino que él estaba preocupado. Y esa era la preocupación principal de Santiago, de que no nos engañemos a nosotros mismos, pensando en que estamos construyendo en la roca, cuando verdaderamente estamos en la arena. ¿Por qué? Porque decimos una cosa y no la hacemos, no la estamos ejecutando. ¿Cómo tú sabes si tú solo eres un oidor y no hacedor? El que escucha, pero no obedece. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres mirarte en el espejo de la palabra para poder saberlo? Mira lo que dice el siguiente verso. Santiago, capítulo 1, 23 y 24, dice: el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Cuando tú te miras en el espejo, tú automáticamente te ves. Por fuera, sí, estás, pero en realidad Él no está hablando de lo exterior, está hablando de lo interior. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes, o alguien se miró en un espejo hoy, y si está seguro de que tú viste lo que verdaderamente tú eres. En aquellos tiempos era de esa manera. No era una cosa grande mirarse en un espejo. Cuando ellos lo hacían, se miraban intensamente y después hacían algo al respecto. Yo veo que yo tengo una falla. Yo veo que yo tengo que cambiar en esta área. Yo veo que tengo que hacer algo al respecto. Ellos se miraban intensamente y hacían algo. Porque ellos solamente era que el espejo para ellos era la palabra. Esa palabra los identificaba a ellos y les dejaban saber si estaban bien o estaban mal. Entonces, si nosotros vamos a la Biblia y nosotros leemos sobre nosotros mismos, vemos cosas que no están bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Tomamos la decisión de caminar y olvidarnos de lo que vimos? ¿La vamos a rechazar a propósito? O a lo mejor tú dices, yo no necesito esto, voy a dejarlo ahí. Te estás engañando a ti mismo. Te estás mirando en ese espejo y después te fuiste y te olvidaste de cómo tú mismo te vistes. La peor parte de engañarse a uno mismo es que tú no puedes reconocerlo o no quieres reconocerlo. Así que tengo que empezar con mi verdadera identidad. ¿Quién verdaderamente yo soy? Pues, ¿quieres que te diga quién tú verdaderamente eres? Imitación de Cristo. Semejanza de Cristo. Y eso es lo que nosotros clamamos cuando venimos a los caminos del Señor. Santiago, versículo
25 del mismo capítulo 1 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Vas a recibir grandes bendiciones si tú escuchas la palabra y tú empiezas a ejecutarla. Bueno, tu fe está trabajando. Sí, está trabajando, continúa en ella. Continúa usándola una y otra vez. La libertad es tener, para que llegues a esa libertad, pero la libertad es tener la habilidad de hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Tú fuiste diseñado para ser bendecido, para conocer la verdad y mostrar esa verdad. Santiago, capítulo 1, 26, el versículo 26 dice, si alguien se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión en este contexto es la verdadera fe. Y si tú estás llena de ella, va a salir a la luz, va a salir hacia afuera. Porque la queja número 1 de los fariseos en aquel tiempo era esta, que ellos se adaptaban a todas las cosas externas, de lo de afuera, sin transformación interna. Ellos decían una cosa y hacían otra. Ellos vestían bien, ellos querían las mejores sillas, ellos querían que se respetara, ellos todo era para ellos, mas sin embargo cuando les tocaba hacer obras, no las hacían de la manera correcta. Una vez más, entonces nosotros no podemos ser personas que conocemos todo, pero no la demostramos. Porque si es así, entonces todo lo que nosotros sabemos no tiene valor. Santiago, versículo 27 del mismo capítulo 1 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. El amor a los otros, principalmente a los que están vulnerables. Las viudas y los huérfanos, él dice. Cuando los esposos mueren, automáticamente o se separan o se divorcian, automáticamente viene pobreza a esa familia. Entonces, ¿qué pasa? Pasan a ser vulnerables. Y cualquier hombre con malas intenciones puede venir y intervenir en esa relación y hacer ciertas acciones que no son verdaderamente por causa del amor o verdaderamente porque quieren enseñar el carácter de Dios, sino que están buscando sus propios beneficios, sus deseos del mundo. Pero el amor de Dios se muestra honrándolo con nuestras vidas. Nosotros hacemos lo correcto para que todo el mundo lo vea y ellos puedan ver que Dios está haciendo una transformación en nuestra vida. Nosotros hemos sido separados, salvados para que nosotros podamos hacer lo correcto. Dos grandes movimientos en el cristianismo: ser útil o santo. Bueno, en realidad la santidad y la amabilidad, las dos trabajan juntas y ellas dos cuentan. Tenemos que estar pendientes de hacer ambas cosas, buscar la santidad por medio de la palabra y entonces enseñar el amor, la amabilidad con otras personas que están en necesidad. Es como escuchar y obrar, saberlo, tener ese conocimiento, pero entonces también demostrarlo por medio de nuestras acciones. Nosotros tenemos que hacer algo muy importante, 2 puntos. Primero, tenemos que tratar de parar de tratar de hacer las cosas de nuestra manera y comenzar a entrenarnos. ¿Por qué nosotros necesitamos entrenarnos? Pues porque a lo mejor tú estás haciendo todas las cosas de aprender y no estás haciendo la obra, no lo estás haciendo. Pues entonces tenemos que entrenarnos para poder empezar a hacer las cosas. Now, yo me gustaría ser honesto contigo. Toma esto un poquito más seriamente. El escuchar y obrar la palabra, porque tú has sido diseñado a ser libre. Cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra y a ejecutarla, ahí viene nuestra libertad, que nosotros no estamos diciendo o haciendo nada que afecte el Evangelio, nada que nos traiga a convicción. Nosotros necesitamos depender de Jesús. Así que para obtener estas cosas, tú no puedes hacerlas tú mismo. Tú empiezas a morir y empiezas a depender de Jesús y de lo que Él está supliendo para poder tratar de hacer lo correcto. Nosotros tenemos que parar de tratar de obedecer a Jesús y comenzar a entrenarnos para que nosotros pasemos a ser ese tipo de persona que pueda caminar
como Jesús caminó. En amor, en bondad, haciendo todo tipo de bien a toda persona sin mirar a quién. Santiago capítulo 1, versículo 21 dice, por ejemplo, por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Continuamos repitiendo esto porque es muy importante. Para que puedan recibir con humildad la palabra en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Si nosotros queremos que nuestras vidas sean salvas, nosotros tenemos que hacer lo que es correcto. Primero tenemos que renovar nuestras mentes. Ablanda tu corazón, esfuérzate, fortalece tu voluntad, camina con Jesús. Y entonces una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, que es muy importante, es que no entrenes solos. Cada tú en este libro es plural. Somos nosotros. Somos un cuerpo, necesitamos ayudarnos unos a los otros y motivarnos unos a los otros. Así que en esta mañana o en esta tarde, yo solamente te motivo a que hagas un análisis de tu vida y nosotros pongamos esa palabra por obra. Que nosotros podamos escuchar, listos para escuchar. Que no dejemos que la ira tome control de nuestras vidas. Yo quiero orar por ti en este momento. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú bendigas a todos aquellos que están escuchando, no solamente a ellos, sino a sus familias. Cuídalos, protégelos y encamínalos y aviva esa palabra en sus vidas para que ellos puedan tomar una decisión y hacer un estudio de sí mismos para que ninguna de estas tipos de personas sean ellos, sino que ellos puedan dominar esos tipos de personas y pasen a caminar y a ser como Cristo Jesús. Gracias, Señor Padre. Y así con los ojos cerrados, si hay alguno de ustedes que está allá y no ha recibido la bendición de haber aceptado a Jesús como su Salvador, yo te pido que hagas esta oración conmigo. Y después nos envías un mensaje dejándonos saber que lo hiciste para ayudarte a crecer en la palabra del Señor. Repite esta oración. Gracias, Señor. Gracias por haber ido a la cruz del Calvario. Gracias por haber cargado mis pecados. He pecado y te pido que me perdones. Te acepto como mi Salvador y te pido que me ayudes a vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros en este domingo. Una vez más, feliz Día de los Padres. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo, una vez más. Así que pasen una buena semana bajo la bendición del Señor. Amén.